Sansón es el tema que vamos a escudriñar mediante la misericordia del Señor y poder saber lo importante que es conocer la vida y la legendaria obra que él hizo aquí en la tierra y cómo fue conocido y cómo fue llamado también. Sansón es el tema que vamos a dar a conocer en esta tarde. En este pasaje nosotros vamos a poder escudriñar quién fue realmente este varón que hizo sus hazañas, sus decadencias, su victoria y su muerte. En esta historia vamos a profundizar la importancia de todo lo que él hizo y cómo fue conocido a través de la escritura en la Biblia, porque fue un hombre que estuvo libertando al pueblo también de Israel, independiente a sus caídas, pero al final vemos un término en que pudo remediar situaciones en el cual él pudo vivir. Sora, la ciudad de Sansón. Voy a llevarlo con varias imágenes, que estas son imágenes de la Palestina, del lugar donde estuvo Sansón, imágenes reales, fotos. Al final vamos a colocar el video de esta enseñanza del lugar de Sora para que usted lo vaya conociendo y podemos visualizar, usted vaya acompañándome en este viaje hacia Sora, la ciudad de Sansón. Sansón fue uno de los grandes héroes de la Biblia y no uno de los últimos, fue una de las personas que Dios usó. Y no fue solamente uno de los jueces, sino que también Dios lo usó de una manera tremenda. Sansón fue un hombre que en su misericordia Dios lo honró como los héroes de la Biblia. Y a la vez también, hace ya más de 3000 años en Israel, aún no había comenzado la monarquía. Fue uno casi de los últimos en que Dios empezó a moverse a través de los libros de los jueces, y Dios permitió a este varón. Y aquí estamos hablando a más de 3000 años en Israel y aún no había comenzado la monarquía en Israel. No tenía reyes, no estaban gobernándose ahí en Sora, sino ahí en Sora, el lugar donde estuvo Sansón, estaban las 12 tribus de Israel que vivían de lado a lado y cada uno en su territorio. Y todas las tribus eran los jueces. Aquí en Sora es donde pertenece la tribu de Dan. La tribu de Dan era un grupo de personas que descendían del quinto hijo de Jacob, de los descendientes de una de las 12 tribus de Israel. Aquí podemos ver el lugar de Sora. Este es el lugar exacto donde estuvo la tribu de Dan, el lugar donde habitaron y donde estuvieron en aquel lugar. Eso lo menciona Jueces 18:2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora, a Estaol, para que reconociesen y estableciesen bien la tierra. Y le dijeron ahí claramente, id y reconocer la tierra. Era una orden que se le había dado de reconocer esta tierra. Y estuvieron ahí habitando y vieron que aquella tierra del monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y estuvieron allí y posaron los de Dan. Aquí está Sora. Este mismo lugar es la ciudad donde estuvo la tribu de Dan. Hoy ya no aparece la ciudad porque fueron destruidas producto de las guerras contra los filisteos, que gobernaban muchas tierras en aquellos lugares. Los filisteos eran los que tomaban mucho territorio dentro de Israel. Mucho territorio tomaron estos filisteos y tomaron las tierras de Israel. Todos estos lugares, aquí podemos ver las imágenes donde podemos ver 3 círculos que están tapados de tierra, pero en este lugar es donde estaban las construcciones de aquel lugar. Solo quedan los indicios, las rocas, algunas áreas donde se puede visualizar que hubo una ciudad, pero fue destruida por la guerra contra los filisteos.
Los filisteos llegaron a aquella ciudad hace ya más de 3.200 años. Hace bastante tiempo ya los filisteos ya habían tomado ese lugar. Estos eran malvados, perversos, el cual iban ganando las tierras de Israel. Los filisteos eran malvados, eran sádicos, eran hombres asesinos. Ahí entre los cuales también vemos una historia que sucedió en Israel de los filisteos cuando David pelea con Goliat. Podemos ver todo ese antecedente de estos filisteos que eran hombres corruptos, hombres crueles, malvados y asesinos. Se encontraron unos huesos de los guerreros filisteos y de estos huesos empezaron a identificar desde dónde venían los filisteos. Lo hemos dado a conocer en otras clases. Y podemos ver que a través de los estudios genéticos que se empiezan a hacer de los huesos de los filisteos, empiezan a encontrar a través de la arqueología sobre los huesos de los filisteos que revelaron. Esto se revela a través de los arqueólogos cuando lo hacen a través del ácido desoxirribonucleico. Aleluya. Y ellos se dieron cuenta que a través de este ácido los filisteos no eran semitas, o sea, no eran judíos, sino que ellos venían desde el sur de Europa. Los filisteos no eran del pueblo de Dios, pero estaban tomando mucho territorio, estaban ganando muchas tierras del pueblo de Dios. Eran más o menos, para que usted tenga una apreciación de las caras de los filisteos que venían desde el sur de Europa. Una de las cosas que mayor enemigo tenía Israel eran los filisteos. Los filisteos estaban tomando mucha tierra del pueblo de Dios. Ahora, la herencia de Dan, Josué 19, verso 40, la séptima suerte correspondió a la tribu de Dan y los hijos de Dan conforme a su familia, y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, Irsemes. Producto de los filisteos, la tribu de Dan tiene que mudarse a otro lugar. Vimos anteriormente los lugares donde estaba la tierra de Dan, donde estaba ahí en esos campos, ahí estaba toda la tribu de Dan. Pero cuando vienen los filisteos y empiezan a hacer guerra, ellos tienen que salir, mudarse hacia otro lugar. Los filisteos estaban tomando mucho lugar. Justo ahí, en aquel lugar donde estamos mostrando, es donde estaba la tribu de Dan. Esta era la zona geográfica donde estaban toda la tribu de Dan, una zona fronteriza. Y aquí precisamente es donde empiezan a tomar también los filisteos gran fuerza y a tomar muchos lugares. Toda esta zona izquierda pertenece a Israel, pero desde el lado derecho pertenecía a los filisteos que gobernaban todos aquellos lugares, a causa que ahí se vivían siempre grandes batallas. Como apreciamos ahí, se puede apreciar el lado derecho como un cerco. De ese cerco hacia el otro lado era el lugar donde estaban tomando los filisteos. Eran territorio de ellos porque habían ganado muchas guerras, muchas batallas y habían derrotado muchas veces al pueblo de Israel. En 1 Samuel 4:1 dice: los filisteos capturan el arca. Mire qué interesante. ¿Por qué los filisteos toman tanto territorio y ganan tanta batalla al pueblo de Israel? Lo vamos a dar a conocer. Y en una de esas batallas los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel, y aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate de Israel fue vencido delante de los filisteos. Israel perdió la batalla. A los cuales hirieron en la batalla, en aquel campo, hubieron más de 4,000 hombres que fueron heridos por esa batalla. En 1 Samuel, el 4, verso 10, también dice que pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido.
y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Se fija que en cada batalla Israel iba perdiendo. Israel tenía un lugar donde estaba la tribu de Dan. Vienen los filisteos y tienen que salir huyendo. Israel hace batalla contra los filisteos y hieren a 4,000 hombres. Otra vez los filisteos hacen guerra contra Israel y fueron otra vez vencidos, el cual cayeron en Israel 30,000 hombres de pies. Y el arca de Dios fue tomada y fue llevada. Y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Einé. Y Fines. Ofni y Fines, los hijos del sacerdote Elí, que no estaban haciendo bien las cosas. Entonces vemos que mucha guerra se hizo en contra de Israel y mucha guerra perdieron los de israelitas. La pregunta entonces, ¿por qué los filisteos siempre ganaban batalla contra Israel? Se supone que Jehová estaba con ellos. Se supone que Dios estaba peleando contra su pueblo, pero perdieron muchas batallas, bastantes batallas. Y esa es la pregunta, ¿por qué Israel perdía muchas batallas contra el pueblo de Israel? Es porque el pueblo de Israel empezó a desviar la mirada de Dios y apartarse de Dios por su pecado. Y esto fue lo que Dios permite la victoria de los filisteos, porque el pueblo de Israel se empieza a apartar. Los filisteos van a oprimir a Israel durante 40 años. Pero el pueblo, después de tanta opresión de los filisteos, empieza a clamar, a tener que tenga el Señor misericordia y que envíe a alguien que los salve, y se arrepienten de su mal proceder, de su mal pecado que habían hecho tantas veces. Por eso los filisteos habían siempre ganado batalla. Y aquí entramos en la historia de Sansón. Y Dios escuchó la oración de su pueblo, y justo aquí en Sora, una familia, la familia de Manoah. Podemos ver claramente entonces en que vamos a ver el altar de sacrificio donde se aparece el ángel y le habla a Manoah desde el nacimiento de Sansón. Entonces vimos que había mucha opresión. El pueblo filisteo había ganado muchas batallas. Muchos hombres de Israel habían perdido la vida. Estaban perdiendo muchos territorios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había perdido la mirada al Señor. Se había apartado de Dios. Por eso es que Dios permitió que los filisteos ganaran. Pero el pueblo se arrepiente. Se arrepiente de su mal camino, de su mal proceder, y Dios escuchó la oración del pueblo y envía a un hombre llamado Sansón, que aquí comienza su historia. Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, lo que habíamos hablado anteriormente. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijo. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, y Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces aquí está la promesa de Dios. El pueblo de Israel se vuelve a Cristo, se vuelve a Dios, y Dios envía una promesa de bendición que lo iba a salvar de la mano de los filisteos. Jueces 13:6. Y la mujer vino y le contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como un aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por lo tanto, ahora no bebas vino ni sidra. Y empieza a relatar la mujer hacia su esposo Manoah lo que el ángel había hablado con ella. Entonces oró Manoah, el esposo de la mujer,
y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. La promesa de Dios. Y Dios escuchó la voz. Jueces 13:9. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez. Y estando la mujer, estando en aquel campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer, cuando vio que el ángel vino, corrió apresuradamente a avisarle a su marido, diciendo: mira, que él ha aparecido, aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a la mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú, varón, que habló a la mujer? Y dijo: yo soy. Mantengan esa palabra, yo soy. Y dice entonces Manoah: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Y le empieza a relatar que desde que nazca el niño no iba a pasar navaja sobre su cabeza, por será nazareo. No beberá vino ni sidra, se guardará de cosa inmunda y se mantendrá en voto al nazareo. El verso 15, entonces Manoah dijo al ángel: te ruego nos permita detenerte y nos prepares un cabrito, y te prepararemos un cabrito. Mire qué importante aquí. Manoah le dice: detén un momento, quédate con nosotros, te queremos preparar un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aún que me detenga, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel era el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah a aquel ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Y cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Mantengan el nombre. Anteriormente recuerde que le había dicho: yo soy. Y aquí tenemos otra frase: soy el admirable. Mire qué hermoso como Dios empieza a tomar el control. Verso 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió y la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Aquí algo sucede, porque aquí vemos claramente que viene el ángel, le dice: yo soy. Cuando le pregunto: ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Y aquí otra vez habla con el nombre. ¿Y cuál es tu nombre? Verso 18: soy el admirable. Y cuando el ángel de Jehová sube hacia el cielo, ellos se postran en tierra en señal de adoración. Recuerde que hemos visto en otras clases sobre Epifanía, sobre los ángeles. Hemos visto en otras clases también cuando profundizamos que cuando alguien se postra a un ángel que no es realmente Cristo, no se le es permitido. Juan lo hizo 2 veces en la isla de Patmos. Se postró delante de un ángel y el ángel le dijo: no te postres delante de mí porque yo soy consiervo tuyo. 2 veces lo hizo Juan. No estaba entendiendo. Y aquí tenemos también que el ángel, en Josué también vemos la historia, cuando había batalla, había guerra y vino el varón de Jehová y Josué le dice: ¿contra quién estás? ¿Contra nosotros o con ellos? Y él le dijo que estaba con ellos y él ahí se postró y la adoró. Mire qué interesante, porque ahí Josué se postró al ángel y le adoró. Eso significa que aquí estamos hablando de las cristofanías. Quien estaba ahí representado como el ángel de Jehová era Cristo, porque antiguamente se representaba a Cristo como el ángel de Jehová. Ahí el Josué adoró al ángel y el ángel lo permitió, porque no era solamente un ángel, era Cristo, cristofanía. Pero vemos en Juan que cuando Juan se postra delante del ángel, le dice: no te postres porque yo soy consiervo tuyo. Ahí no se le permitió a ese ángel adorar. ¿Por qué? Porque era solamente un ángel, no era Cristo. Ahí entramos en el tema de las cristofanías, un tema muy profundo que lo podemos dar en algún tiempo. Entonces, Jueces 13:8, y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué le preguntan mi nombre, que es admirable?
Se fija como anteriormente le había dicho, yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy. Y aquí le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Que mi nombre es admirable. ¿Quién es el admirable? Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando aquí ¿de quién? De Cristo. Wow. Mire qué profundo todo esto. Este es un tema de las cristofanías, que en parte aquí podemos entender. Ya estamos relatando sobre lo que vamos a ver de Sansón. Pero el padre de Sansón, Manoa, no solamente vio un ángel, era Cristo. Por eso se llaman las cristofanías. Y el ángel le dice, yo soy. Y aquí el ángel le dice, soy el admirable. E Isaías nos dice claramente que el admirable es Cristo. El ángel de Jehová es Cristo que se le aparece a Manoa. Por eso que en la Biblia cuando aparece y el ángel de Jehová, es Cristo representado en un cuerpo angelical. Esas se llaman las cristofanías. Qué interesante de todo lo que estamos aprendiendo en esta historia. Jueces 13, verso 11, se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que la mujer que habló con ella? Le dice aquí claramente, vemos que dice, yo soy. Y mire lo que sucede también en Éxodo 3, verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama a Moisés, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio a la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y mire qué importante que aquí también dice, y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. Volvemos nuevamente que en todas las cristofanías, que cristofanía significa Cristo representado en un ángel, pero es Cristo. Por eso que Manoa cuando le adora, el ángel permitió adoración. Josué en la guerra adoró al ángel y el ángel permitió adoración porque era Cristo. Y aquí en la zarza estaba el ángel de Jehová que le habla a Moisés y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué? Porque era Cristo. Y Moisés se le apareció el ángel de Jehová en una zarza y le habla, cristofanía. Y ahí comienza esta historia sobre Moisés. Y dijo Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué les responderé? Moisés le estaba preguntando a quien estaba hablando ahí con la zarza, ¿en qué nombre voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿En qué nombre los voy a libertar? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás, yo soy. Yo soy el que soy. Lo mismo que le dijo a Manoa, yo soy. Aquí lo tenemos en la zarza con Moisés, yo soy, porque es una cristofanía, es Cristo representado ahí. Qué hermoso, hermano, esto. Se fija aquí lo que dice Jueces 13:11, también le dice a Manoa, yo soy. Le dice a Moisés, yo soy el que soy, es el mismo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, Cristo. Y Manoa nuevamente cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Dice el ángel que soy admirable. Y ahí veíamos que Isaías dice que él es el admirable, el consejero, el príncipe de paz. ¿Y quién es él? Cristo. Wow. Cristofanía, el ángel de Jehová es Cristo. Lo que menciona el Salmo 34, verso 7, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y aquí entra la pregunta, ¿quién es realmente el ángel que está a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal? Cristo. Junto a sus huestes angelicales, Cristo, como mayor, está guardando y protegiendo a la iglesia. El Salmo 91 aplica también 11 y 12. Y el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos sus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezará tu pie en ninguna piedra. Está Cristo y sus ángeles guardándonos de todo mal. Es importante todo este antecedente para que podamos entender más
la palabra. Hablaba anteriormente sobre Juan. Aquí está la base bíblica, Apocalipsis 22, verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan se postra ante el ángel después que le estaba mostrando las cosas del Apocalipsis. Verso 9, pero él me dijo, el ángel le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Se fija que aquí este ángel no permitió que Juan adorara, pero Josué, el ángel, sí permitió que lo adorara, y Manoa, sí, el ángel permitió que lo adorara, porque era Cristo representado como el ángel de Jehová. Juan tuvo revelación, pero no aprendió a adorar al que tenía que haber adorado. Mire qué interesante eso. Juan tuvo la revelación del Apocalipsis, pero no entendió a quién realmente él debería de adorar. Porque vemos en Apocalipsis 19, 10, y me postré a sus pies para adorarle, y el ángel me dijo, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo. Y vemos nuevamente Apocalipsis 22, en el verso 9, y cuando él se postra, y el ángel otra vez le dice, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo. Juan tuvo revelación, pero en el capítulo 19 y en el capítulo 22, Juan se postra a adorar a aquel ángel. No estaba entendiendo. No estaba entendiendo. Tuvo revelación, pero no sabía a quién adorar. Wow. Josué 5:13 en adelante, Josué el varón con la espada desenvainada, lo que hablaba en comienzo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio el varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. El ángel de Jehová tiene espada desenvainada en su mano. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda a entender más el mundo espiritual. Alguien me preguntó, pastor, ¿es bíblico la espada desenvainada? Sí, es bíblico. Los ángeles utilizan espada. Hay serafines, hay querubes. Los serafines tienen espada desenvainada de fuego. Estuvieron cuidando en el Edén, espadas desenvainadas. El ángel de Jehová, según lo que menciona aquí, tiene espada desenvainada. Entonces, ellos utilizan esta espada desenvainada de fuego para ir en contra de los enemigos. Entonces, tenía una espada desenvainada en su mano, el ángel de Jehová. Y Josué, yendo a él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestro enemigo? Y él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová. Recuerde que anteriormente Isaías le decía, tú eres el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Aquí aparece otra vez, príncipe. Y he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre el rostro, en tierra le adoró. Y mire cómo Josué adoró al ángel. Y él dijo, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies. O sea, no solamente me adores, sino quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás tú es santo. Lo mismo que le dice a Moisés, quita el lugar del calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué? Porque era Cristo. Esto es impresionante. Es impresionante cómo nosotros podemos entender con la profundidad de que aquí no era cualquier ángel, sino era Cristo representado, porque Cristo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado. Solo que no se manifestaban porque no había venido Cristo todavía en la tierra, pero ellos tres siempre estaban. Cuando Dios dice hagamos al hombre, estaban los tres. Aquí tenemos la evidencia más clara que el ángel de Jehová entonces es Cristo. Sigamos con la historia de Sansón. Manoa hizo entonces un sacrificio para honrar al ángel. Mire que hace un sacrificio para honrar a aquel ángel. Permitió un sacrificio para honrarlo. Y Manoa junto a su esposa, después de la visión del ángel, el ángel permite un sacrificio y ellos pueden darle ese sacrificio, el cual se les permitió. Este es el lugar donde está aquel lugar, un lugar de altar. Este es uno de los únicos lugares de aquel lugar, en aquel lugar donde estaba Manoa sacrificando. Siempre habían sacrificios. Todos los sacrificios por lo general lo hacían en roca. Ahí colocaban una roca o piedras y colocaban leña y fuego y hacían los sacrificios. Y aquí precisamente en aquel lugar
donde nació Sansón, es el lugar donde hay una piedra, que en esa piedra es un altar de sacrificio. Esta es la roca de altar en que usted ve aquí un orificio, un hueco, una abertura, y ahí es donde caía la sangre del sacrificio. O sea, colocaban arriba al animalito, le colocaban leña o lo degollaban, colocaban el animal, hacían el sacrificio y la sangre caía sobre aquel orificio y ahí quedaba. Era el sacrificio que se hacía antiguamente para Jehová. La sangre del animal era depositada en ese orificio. Ahí caía la sangre del animal, porque era un sacrificio que antiguamente siempre hacían sacrificios a Jehová en rocas, que colocaban también, a veces eran sacrificios de quemados o de animales, que después los quemaban y los presentaban ante el Señor. Sansón, después del sacrificio, la esposa de Manoa, que ya queda embarazada y da a luz un hijo, el cual le llamaron Samson, que en español es Sansón, pero en el nombre original es Samson, que la traducción al español es Sansón. En el hebraico, Samson, y en el español es Sansón. Sansón viene de la raíz Shemel, que significa son. Entonces, qué importante nosotros entender que en esta raíz de Sansón, Sai, está representado la palabra Shemet, que es Sansón. Están aquí el significado. Y Sai, que es Shemel, es la traducción de lo que hoy conocemos en nuestra Biblia como Sansón. Vamos ahora a ver cómo Sansón y cómo se transforma en uno de los importantes héroes que empieza a libertar al pueblo de los filisteos, pero también veremos su trágico final. Recuerde que anteriormente empezábamos a relatar la historia en que el pueblo de Israel había perdido muchas batallas. Sansón fue uno de los últimos jueces, y Sansón fue enviado por Dios porque el pueblo de Israel cometió mucho pecado, porque se apartó el pueblo de Israel del Señor. Por eso que permitió que los filisteos ganaran batalla. Mire qué interesante esto, porque cuando nosotros nos apartamos perdemos batalla, pero cuando nos acercamos al Señor ganamos batalla. Entonces el pueblo de Israel perdió muchas batallas hasta que se arrepintió, pide perdón a Jehová y el Señor oyó la voz. Y ahí donde viene el ángel de Jehová a Cristofanía, y se le aparece a Manoa junto a su mujer y le dice que van a nacer un hijo y le colocarán su nombre Sansón, que ahí Sansón se transforma en uno de los héroes más importantes, porque por Sansón es librado el pueblo de Israel. Sora, la ciudad de Sansón. Aquí en este lugar, que luego vamos a estar mostrando el video donde se muestran todas estas imágenes, que son imágenes reales de aquel lugar. Esta es la ciudad de Sora, la ciudad donde nace Sansón junto a su padre Manoa y la mujer que era la madre. Recuerde que su madre consagró desde el nacimiento hacia su hijo y lo pasó por el nazareo. El nazareo era que no tenía que beber vino ni sidra ni pasar navaja sobre su cabeza. Ese era una orden del voto del nazareo, lo mismo que también fue Jesús. Jesús también fue nazareo, por eso no pasó navaja sobre su cabeza. Ahora, Jueces capítulo 15, verso 15, y hallando él una quijada de asno fresca, aquí estamos hablando ya cuando Sansón ya estaba grande, empieza a tener las batallas contra los filisteos, el pueblo opresivo, el pueblo que muchos años había ganado la batalla y siempre había ganado. Ahora aparece un héroe, un libertador, uno de los jueces dedicado consagrado delante de Dios, y él con una quijada de asno fresca extiende su mano y mató a 1000 hombres. Mire qué interesante. Entonces Sansón, con aquella quijada de asno y un montón de estos hombres filisteos, solo con la quijada de asno mató a 1000 hombres. Aquí Sansón, entonces, usado por Dios,
empieza a hacer juicio contra toda la opresión que habían hecho los filisteos durante muchos años. Recuerde que también cerca de aquel lugar, de este mismo lugar, es donde David también tiene una batalla contra los filisteos, ahí donde aparece el gran Goliat. El nazareo era un voto también que se podía hacer por muchos meses o también se podía hacer por años. Luego volvía a hacer su vida normal. Ellos podían elegir estar meses o años haciendo el nazareo, cuidándose, pero también ellos podían elegir en que ese voto pueda ser para toda la vida, como lo que sucede con Sansón, que Sansón fue consagrado toda la vida al nazareo. Por este pacto del nazareo se guardaban hacia Dios en una santidad, en el cual la fuerza gigantesca, impresionante que ningún hombre tenía, estaba a través no solamente en su fuerza física, sino por un voto, por un pacto. Cuando nosotros tenemos pacto, voto al Señor, Él nos da la fuerza contra toda opresión y contra toda obra del enemigo. Sansón, entonces, vemos claramente en estas imágenes en que él tenía una fuerza descomunal, que tomaba al león y lo despedazaba. Sansón, con una fuerza impresionante, tomaba las cosas y era un hombre uno de los hombres más fuertes que menciona la Escritura aquí en la tierra. Y esa fuerza era dada porque Dios lo había permitido. Sansón comienza a libertar al pueblo de los filisteos que estaban en aquella región. Estos son los lugares de Sora, donde habitaban los filisteos, donde nace Sansón, pero a la vez también Dios permite que Sansón vaya ganando muchas batallas, libertando al pueblo de Israel. Lamentablemente, el final de Sansón llega a conocer a una mujer llamada Dalila. La Biblia dice que ella era una mujer del valle de Soreb. Dalila en el hebreo, la que debilitó. Así ese es su significado. Dalila en el hebreo es la que debilitó, desarraigó, empobreció. Y Dal, de Dalila, Dal, palabra compuesta, es débil o pobre. Era una mujer de aquel valle de Soreb. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, Sansón, de una mujer del valle de Soreb, el cual se llamaba Dalila. Y aquí comienza un trágico visión, un trágico evento sobre Sansón. Dios le estaba dando victoria, le estaba dando poder sobre los filisteos, pero se enamora de aquella mujer Dalila. Este es el valle de Soreb. En este valle, en uno de los lugares de aquel antiguo Israel, se encontraba la ciudad donde había nacido Dalila. Soreb era una región fronteriza donde vivían cananeos, filisteos y mujeres israelitas. En este lugar habitaban diferentes tipos de etnias, diferentes tipos de tribus, y de entre ellas también estaba esta mujer que nació en este valle, en Soreb, la región fronteriza donde vivían diferentes tipos de tribus. Dalila y los filisteos. Jueces 16:5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Wow. La mujer fue tentada por 1000 siclos de plata. 1000 monedas de plata. Imagínense, a Judas le ofrecieron 30 monedas de plata por la traición a Jesús. Y a la mujer le ofrecieron 1000 siclos de plata por la traición a Sansón. Estas son las monedas que en ese tiempo se usaban, donde eran monedas que en su momento valían bastante. Y la mujer acepta estas 1100 monedas. 1100 monedas de plata, producto de una traición. Lo menciona Jueces 16:6.
Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza. Aquí comienza la tentación. ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Y él respondió, Sansón dice, que me ataren con 7 mimbres verdes. Y empieza a decirle que cuando lo aten con mimbres verdes se iba a debilitar y iba a ser semejante a los hombres. Y Dalila manda a los príncipes a buscarlo, los filisteos lo trajeron, lo ataron con mimbres verdes, pero aún no estaban juntos, y él, estando ahí, cuando lo ataron, él pudo ser librado. Y entonces vuelve Dalila y le dice a Sansón: me has engañado y me has dicho mentira, descúbreme pues ahora, te ruego que en qué podrás ser tu atado. Y Sansón le dice: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, entonces me voy a debilitar y seré como los hombres. Y vuelve nuevamente Sansón a engañar a Dalila. Dalila se molesta otra vez, verso 13, y Dalila le dice a Sansón: ¿hasta cuándo me engañas y tratas conmigo con mentira? Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con las telas y las asegurares con la estaca, entonces seré nuevamente como hombre. Y comienza nuevamente la historia de cada una de las cosas que había hecho. Entonces, mire qué interesante, veamos dónde estaba la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón no solo eran de las trenzas de su cabello, sino de un pacto de consagración. No solamente era en su cabello en sí la fuerza, sino recuerde que él fue pasado por nazareato, no beber vino ni sidra, era consagrado, su cabello no se iba a cortar. La fuerza estaba no solamente en el cabello, sino en el pacto que había hecho con Dios. Tu fuerza está en el pacto. Tu fuerza está en el pacto, que el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, Romanos 10:9, pasa a ser un pacto con Dios. Es ahí donde Dios empieza a darte las fuerzas. La presión de Dalila. Y seguimos. Y le dice: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Dalila insiste con la tentación. Me has engañado 3 veces. Y aconteció que presionándole a Dalila cada día, es lo que hace el enemigo, con palabras, importunándole, su alma fue reducida a un mortal angustia. Así es el enemigo. Es como el contragolpe. Este es un ataque de contragolpe. El ataque de contragolpe es como el perro, que cuando el perro te viene a morder, le das un puntapié, se va y después te vuelve a atacar. Eso fue lo que pasó con Dalila. Dalila, como un perro usado por Satanás, va varias veces, 3 veces, a tratar de hacer caer a Sansón. La traición. Jueces 16 y 17, le descubrió pues todo de su corazón. Sansón le dice la verdad porque amaba a Dalila. Y él le dice: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo. Y le empieza a relatar de lo que su madre le había consagrado, y ahí estaba la fuerza. Si me cortares el cabello, seré semejante a los hombres. Entonces, ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? La fuerza en sí no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en las trenzas. Mire qué importante todo esto, porque aquí nosotros podemos entender más cómo era todo lo que hoy estamos relatando, porque muchos piensan que la fuerza de Sansón estaba en todo su cabello. No, la fuerza de Sansón no estaba en todo su cabello. La fuerza de Sansón estaba que de entre su cabello él tenía 7 trenzas. Por eso se llaman trenzas. Jueces 16:13, ahí nos aclara. Y dice los últimos versos: él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, ahí entonces se fija que está hablando de 7 guedejas, que eran 7 trenzas. La versión va, dice: si entregiere las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar, que aquí ya estaba hablando
de algo, pero no le estaba diciendo aquí la gran verdad, que era no cortar eso. Solamente le estaba dando a anunciar que era las fuerzas ya estaban entre las 7 trenzas. Versión Jerusalén: si tejiere las 7 trenzas de mi cabellera. Entonces aquí está mostrando Sansón dónde estaba realmente su fuerza. La versión PDT dice las trenzas. Entonces la versión NBI también habla de las trenzas. Y la versión NTV habla de las trenzas. No dice que la fuerza estaba en su cabello. Después de cortar las 7 trenzas del cabello de Sansón, Sansón fue llevado a la ciudad de Gaza. Y ahí va a ser humillado y sus ojos le son arrancados, y fue humillado frente a todos los filisteos. Entonces el secreto de la fuerza de Sansón no estaba en todo su cabello, sino en 7 trenzas que tenía en su cabello. Por eso que después Sansón no lo vemos calvo. Es lógica. Lamentablemente con esto, Sansón es llevado hacia Gaza. Le sacan los ojos. Lo humillan los filisteos frente a todos. Lo escarnecen, lo golpean, lo humillan delante de todo. Y en toda esa humillación, él no solamente creía que estaba siendo humillado solo él, sino que Sansón, él decía entre su interior: todo el pueblo de Israel está siendo humillado. Todo Israel, todo el pueblo de Dios. Y a Sansón lo llevan al templo de Dagón. Dagón, que era un dios pagano, era este dios pez llamado Dagón, dios mitad pez y mitad hombre. Aquí en este templo de Dagón, o donde fue llevado Sansón para ser humillado, tenemos la historia también. Algo también resalta en que Sansón sabía. Importante esto, que Sansón conocía estos lugares porque había estado en ese lugar. Si eran los lugares del mismo en Israel, que estaban los templos de los filisteos, y Sansón conocía muy bien los templos, conocía muy bien las columnas. Por eso que él sabía cuáles eran las columnas principales que estaban allí en esos templos. Por eso que Sansón sabía que todo el templo dependía de esas 2 columnas, porque muchas veces había visto esas 2 columnas que sostenían todo el templo de los filisteos. En Jueces 16, verso 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, que le guiara de la mano y que la acercara a palpar las columnas sobre las cuales descansaba la casa, y que se apoye ahí sobre ella. Sansón sabía que ahí estaba todo los 2 pilares que sostenían toda aquella casa, o ese lugar donde estaban todos los filisteos. Sansón sabía que había llegado su final. Sansón sabía que ya se había terminado su tiempo de gloria, pero pide a Dios una última oportunidad. Jueces 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón empieza a clamar a Jehová. Empieza a tener una oración, un clamor, que Dios tenga misericordia, le conceda una última oportunidad, y que esa última oportunidad sea en venganza con todo lo que habían hecho en la humillación hacia Sansón. El verso 27: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principados y los filisteos estaban allí. En aquel piso alto habían alrededor de 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de ese escarnio de Sansón. Todos los filisteos burlándose de él. Y aquí en ese lugar es donde Dios concede esa fuerza y mata a 3,000 hombres y mujeres. Y así termina la historia de Sansón y terminan sus días. Pero la historia no termina acá, sino que después que Sansón derriba las murallas de aquel templo y muere, la historia sigue en Gaza.
comienza y termina en Sorá. La historia no solamente termina en Gaza cuando destruye aquel templo, sino que continúa en Sorá. Jueces 16:31, descendieron los hermanos y toda la casa de su padre, los hermanos de Sansón y su padre Manoa, y tomaron el cuerpo de Sansón y lo sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. O sea, sus hermanos. Vienen sus hermanos y toman el cuerpo y lo llevan donde estaba su padre. Esta es la historia. Donde fue llevado su cuerpo, donde también estaba su padre. Vamos a la tumba de Sansón. Conozcamos esta tumba, donde podemos tener otra visualización más de lo que sucedió con este hombre Sansón. Este es el lugar de Sorá. Volvemos nuevamente al lugar donde había nacido. Aquí en este lugar donde estaba también su padre. Y entre los muchos hallazgos arqueológicos encontrados, uno de los más fascinantes que se encontraron fue el sello de piedra de 1,5 centímetros. Y en él se ve un hombre de cabello largo luchando contra un león. Y es el sello de la época de Sansón. Esta piedra simboliza que en aquel lugar que se encontró este sello, está hablando de un hombre de cabello largo peleando contra un león. Y nosotros sabemos, según la historia bíblica, que es el gran Sansón. Por más que su final haya sido trágico en Gaza, en Israel lo homenajearon todo el pueblo. A pesar de que todo lo que pasó y lo que vivió y lo que fue engañada por Dalila, y a pesar de que él cedió también a esa tentación, pero aún así, antes de su muerte, él hizo venganza al pueblo de Israel. Y en Israel lo consideraron como un gran héroe que hasta el día de hoy así lo conocen. La tumba de Sansón y de su padre Manoa. Aquí podemos ver, ya queda poco para terminar esta clase, donde vemos esta tumba donde hay dos, y supuestamente es la tumba de Sansón y de su padre Manoa. Esta tumba no parece ser como que de muchos años, como de 300 años atrás, pero es producto que la han estado cuidando, la han estado cuando se está cayendo una piedra, vienen y la vuelven a hacer de nuevo, o a tratar de que no se eche a perder todo lo que es esta reliquia de lo que es la tumba de Sansón y Manoa. En esta tumba es donde tendría que estar, según la historia, Sansón y su padre Manoa. Aquí van los judíos y se presentan en aquel lugar. Otros van a orar, otros van a homenajear a Sansón, pero no a idolatrar, porque los judíos, aquí los que van ahí, no van a idolatrar a Sansón ni a hacerles cánticos, sino van a honrar su memoria. También vienen a orar, pero es importante destacar que ahí nadie ora a Sansón. Aquí vemos como 3 jóvenes colocan las manos en las tumbas de Sansón y oran en agradecimiento, en honrar solamente a Sansón por los hechos importantes históricos que ocurrieron en aquel lugar. Repito que ellos no van a orar, a pedirle al Sansón o a orar a él para que él le haga una manda o alguna oración. No, ellos saben que eso es idolatría. Lo que hacen es honrar y darle gracias a Dios por lo que sucedió en aquel lugar. Uno de los homenajes que hacen los judíos también para recordar a alguien son las piedras. Ellos siempre colocan piedras en las tumbas. Es para honrar a la persona como un memorial. La costumbre judía no es colocar flores como lo hacemos muchas veces nosotros en nuestros continentes. Las flores se marchitan, se pudren, sino que ellos colocan piedras que simbolizan un recuerdo que estará con ellos siempre a través de una piedra, que es algo simbólico, que una piedra puede estar mucho tiempo y no se va a echar a perder, va a durar mucho tiempo. No es como la flor que a los minutos se marchita, se seca y desaparece. En cambio, ellos colocan, los judíos, una piedra simbolizando un recuerdo de un memorial que siempre estará
en sus corazones por lo que hizo. En el judaísmo las personas deben de ser enterradas por lo menos lo más rápido posible, si fuera posible, en 24 horas, y eso es por eso que no tienen tampoco necesidad de las flores, como lo hacemos nosotros. Y es por eso que velar a una persona, nosotros lo hacemos varios días. Y ahí las flores, ¿por qué se colocan? Para que las flores no se sienta el cuerpo tanto descompuesto. Es como que están camuflando todo el olor, por eso que son las flores. Porque los cuerpos los velan 2, 3 días y a veces muchos días. Vemos aquí entonces dentro de la tumba de Sansón estos tipos de memorial de rocas de piedras que representan la eternidad del alma. Representan la piedra que siempre va a estar en su recuerdo, un memorial de una piedra que siempre va a estar en el recuerdo de la historia de lo cual sucedió en aquel lugar. Esta es la historia del gran hombre Sansón, el que libertó al pueblo de la opresión, al pueblo de Israel, de manos de los filisteos. Este es el lugar de Sorá. Aquí vemos entonces ya en la última de esta enseñanza, el lugar donde nació Sansón. Este es la tumba y este es Sorá, el lugar donde nació, donde estuvo aquel lugar, donde corrió, donde disfrutó su niñez. Y aquí el lugar donde estaba la tribu de Dan. Y los filisteos vienen y los sacan de aquella tierra por la opresión durante muchos años. Los filisteos, vemos los huesos de ellos, que ya vimos que ellos venían de Europa, del sur de Europa, venían todos estos filisteos y hacían mucho daño hacia el pueblo de Israel, pero era porque el pueblo de Israel había desobedecido. ¿Se fijan lo importante que es tener cuidado de no desobedecer a Dios? Aquí estas son las tierras de Dan. Vienen los filisteos, los tienen que sacar. Y esta es la piedra donde estuvo Manoah, hizo el sacrificio. Y ahí vemos la abertura donde se colocaba, quedaba la sangre de aquel sacrificio, donde se le hacían hacia los sacrificios que hizo Manoah. Ahí se hace una representación más o menos con el agua de cómo caía la sangre y quedaba en aquel orificio donde quedaba la sangre del animal. Estos son los campos de Sorá, los campos donde Sansón, Manoah y su madre vivieron en aquel lugar, y ahí donde nace también Sansón. Aquellos lugares también cerca de ahí son los lugares donde también estuvo Dalila, que también estuvo en esos, cerca de aquellos lugares. Sorá y la tumba de Sansón junto a su padre Manoah. Es una historia muy hermosa porque nos da a entender cómo ellos podían hacer esta representación. Ahí vemos cómo los niños honran a aquel héroe que hasta el día de hoy le mencionan a Sansón, y les dejan también las piedras en señal de honra de que a lo que hizo Sansón de libertar al pueblo de la opresión quedará en sus recuerdos como una piedra de un memorial siempre en sus corazones. Así nosotros también tenemos que hacer piedras vivas en nosotros, representación de que Cristo siempre vive con nosotros y está en nosotros y dentro de nosotros. Qué hermosa esta es la historia, donde podemos ver claramente la historia del gran Sansón, donde todo lo que pudimos visualizar, lo que sucede, todo lo que tiene que pasar, y mire qué interesante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es nosotros oír la voz de Dios. Uno de los problemas que tuvo Sansón es el desobedecer, el no obedecer a la orden que realmente Dios quería hacer. Dios quería bendecir al pueblo, pero muchas veces nosotros, por nuestra desobediencia, no entendemos la historia de Sansón.